Los señores y señoras ministras de Estado, autoridades que nos acompañan este martes 7 de abril desde el auditorio del Gobierno Zonal acá en Guayaquil. Hoy ha sido un gran día, amigos del Ecuador. El Gobierno de la Revolución Ciudadana entregó una flota de transporte terrestre del Ejército Ecuatoriano para mejorar su capacidad operativa luego de más de 35 años de espera. Señor Presidente, agradecidos, buenas tardes, bienvenido a este programa que es en tiempo real. Gracias, Rodrigo. ¿Cuántas radios nos siguen? Hoy tenemos como unas 100 radios más o menos. ¿Qué pasó? Pues bajó. Con las salvaguardias bajaron las radios. No, hoy dicen que todo sube. No, hoy es un programa regional, presidente. ¿Y por qué? Si es el presidente de la República. Porque así es la disposición de nuestra dirección. Está equivocada la disposición, ¿eh? Así que pilas ahí. Yo pensaba, bueno, cancelado esto, pues yo pensaba que era nacional. No, estamos a nivel nacional, presidente. Ah, ya, sí. ok. Pero, bueno, un abrazo. Ha bajado un poquito el nivel de la cantidad de emisoras nada más, pero todos son el presidente de la República debe ser nacional. Enganches voluntarios de la prensa que nos acompaña y nos sigue, presidente. Estamos discutiendo aquí sin que nadie se entere, son unos cuantos cientos de miles de ciudadanos. Bueno, un fuerte abrazo a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos. Perdonen, sobre todo aquellos que tienen la gentileza, CN Plus, por ejemplo, de retransmitirnos en vivo, pues cuando nos atrasamos un poco, tengan la seguridad que no es que estamos turisteando, sino trabajando, pero nos atrasamos unos 10 minutos y creamos complicaciones, así que mil disculpas. Y muchas gracias a ustedes, señores periodistas, por estar aquí y sobre todo a los ciudadanos que tienen la gentileza de seguirnos a través de los medios de comunicación, radio, televisión, nos siguen en vivo, algunos medios y algunos ciudadanos. El día de hoy, como decía Rodrigo, ha sido para variar un día muy intenso. Hemos venido de Quito de mañana, temprano, para una jornada de trabajo en Guayaquil, jornada que continuará después de este conversatorio. Teníamos planificado a las 9:30 ir a entregar al fuerte Huancavilca 709 vehículos, tanqueros, camiones, buses, volquetas, cabezales, etcétera, la entrega más grande de la historia. Efectivamente, a las 9:30 el presidente pues pasó revista a los vehículos, diferentes clases, si me dan las clases de los vehículos, por favor, pero tuvimos que demorar un poquito la ceremonia de entrega porque por mal tiempo en Quito no había llegado el señor ministro de Defensa ni los miembros del Comando Conjunto. Así que, como sabemos aprovechar el tiempo, ya que estábamos cerca del Parque Los Amanes, nos pegamos un brinco para ver cómo ir al parque. Son las mejores visitas porque realmente son absolutamente inesperadas. Porque basta que yo diga saliendo de Quito, a las 7:30 de la mañana, voy a visitar de sorpresa el Parque Samanes. 2 horas después se llegó al Parque Samanes y hay un letrero que dice bienvenido presidente, ¿no? Y todo está pintado, toda la basura recogida, etc. Así que esta fue una visita verdaderamente sorpresa. Y también la grata sorpresa fue ver que el parque está funcionando extraordinariamente bien, repleto de jóvenes en campamentos vacacionales, familias disfrutando, haciendo ciclismo, corriendo por la ruta para correr con material sintético para no dañar las rodillas, etcétera. Impecable el parque, entre los baños, esa es la mejor muestra de cómo está una infraestructura, ¿no? Cómo están sus baños, mejor que nuevos. Así que sinceras felicitaciones a la empresa de parques públicos y a todo el personal. Con el invierno, ¿no? Hay un verdor hermosísimo, un parque extraordinariamente bello. E incluso conocí cosas que no había visitado antes. Por ejemplo, el centro de control. Ustedes ven ahí que los sistemas de seguridad del parque son muy avanzados. Hay todo un cuarto de control con cámaras, ojos de águila, viendo todos los rincones del parque para garantizar la seguridad de los ciudadanos. También, pues, ustedes saben que está funcionando el patio de comidas muy bien. La propia empresa de parques tiene sus instalaciones en esos bloques. En general, pues, todo marcha, el funcionamiento del parque, excelente. Y los trabajos que aún continúan, por ejemplo, la concha acústica, se trabaja normalmente, lo mismo en los senderos del otro lado de la avenida. Y incluso el problema con que nos hemos topado en la parte de senderos, con canopy, con refugios, etcétera, es que hemos encontrado ruinas arqueológicas, ¿no? Es una buena noticia, pero nos complica un poquito el cronograma, pero ya estamos manejando todo aquello. Luego de esa visita sorpresa, insisto, agradable, porque fue realmente inesperada mi presencia, era imposible que supieran que yo iba a ir, y todo estaba impecable. Entonces, felicitaciones a la empresa de parques.
Luego de esa visita sorpresa, pues regresamos con unos 40 minutos de atraso, insisto, por fuerza mayor, debido al mal tiempo en Quito, a la entrega histórica de estos equipos. 706 vehículos, vienen 17 más, que son 2 puentes. La tecnología ahora da para hacer puentes con vehículos. Cargan 2 puentes de 100 metros cada uno. Esos vehículos están por venir, pero 709 hemos entregado el día de hoy. Son 93 camiones multipropósitos 6x6, 226 camiones multipropósitos 4x4, 38 camiones tanqueros para agua y combustible, 17 equipos y herramientas para montar talleres, 27 cabezales, 27 plataformas, cama baja y alta, 50 camiones tipo mula 22 toneladas, 99 camiones multipropósitos para transporte de 2.8 toneladas, 20 camiones multipropósitos con furgón de 5 toneladas. ¿Por qué decimos esto con tanta satisfacción? Porque todos sabemos que es un año duro, la ignorancia, la mala fe quiere culpar al gobierno nacional de aquello, cuando es obvio que es un problema para toda América Latina, y pese a eso, pues la revolución sigue entregando obras, equipos por doquier. Así no empezáramos una sola obra este año, podríamos fácilmente hasta el final de año pasar cada día inaugurando una nueva obra. Ese ha sido el nivel de actividad, el nivel de inversión que ha tenido la revolución. Y por supuesto, una vez pasa vergüenza ajena escuchando las tonterías que se dicen. Lo dije en el discurso. Por ejemplo, que no ha habido ahorro. El ahorro es la diferencia entre ingreso y consumo. No, por definición no puede haber acumulación si no hay ahorro. No pudiera haber los camiones si no hubiera ahorro. Si hubiéramos consumido la plata no pudiéramos comprar camiones, ¿no? Porque todo lo consumiría la administración pública si no hubiera ahorro. Si no hubiera ahorro no pudiéramos tener nuevos carreteros, si no hubiera ahorro no pudiéramos tener nuevas hidroeléctricas, nuevas escuelas. Eso es ahorro, acumular. No pudiera haber acumulación sin ahorro. Pero así es la ignorancia y se repite, es lo que se llama en comunicación, muchos de ustedes lo saben, un framing. Lo repiten y creen que en la repetición está la demostración. Y verán que lo seguirán repitiendo. Y faltó ahorro para este año difícil. Lo que más hemos tenido ahorro, que ha sido movilizado adecuadamente la inversión, no puede haber inversión sin ahorro, y esa es la tarea de la macroeconomía. La tarea fundamental es movilizar lo más eficientemente el ahorro hacia la inversión, y eso lo ha hecho extraordinariamente bien la Revolución Ciudadana, y por eso estamos a la vanguardia de América Latina en inversión pública, infraestructura vial, infraestructura hidroeléctrica, puertos, aeropuertos, carreteros, etc. Y todo eso es ahorro. Lo que no ha habido es liquidez, confunden liquidez con ahorro. No todo ahorro se transforma en liquidez y no toda liquidez es ahorro, lo hemos repetido 10.000 veces. Yo puedo prestarle $10.000 a ustedes y voy a tener el bolsillo de $10.000, no es que he ahorrado, pero tengo liquidez. Y eso sí es importante, tener liquidez. Y la hemos tenido, y en abundancia. Si no, ¿cómo creen que hemos aguantado 7 meses seguidos de caída del precio del petróleo? Y sigue la economía con bastante dinamismo. Colombia nos evaluó 30%. Nosotros lo que hacemos es poner salvaguardia al 32% de los productos y ya quieren hacer la rebelión de la Nutella, las burguesías de siempre, ¿no? O sea, tampoco nos podemos quedar cruzados de brazos frente a la apreciación del dólar, la caída de los precios del petróleo, la depreciación de la moneda de nuestros vecinos. Hay que reaccionar. Y como no tenemos tipo de cambio, fueron a salvaguardia para bienes de consumo suntuario, bienes que tienen producción nacional, etc. Y esto es tan claro, no sé si este es José Pepe Rosero del INEC, ¿no? Si está aquí presente, lo vi ya. Seguramente lo dejaron afuera en las genialidades que tienen por ahí los organizadores. ¿Me podrían explicar por qué no está el director del INEC aquí adentro? Pepe, ¿me podrían explicar por qué no está presente aquí? Los cupos son limitados. Presidente. Eso dijeron, o sea, los cupos son limitadísimos aquí. Después me dan el nombre del que dice eso. Yo no puedo continuar con esa clase de equipo. Si no saben tomar decisiones, no pueden estar en el equipo presidencial. Esto es toma de decisiones, ¿no? ¿Cuál es el costo de que esté el director del INEC presente y cuál es el beneficio de que esté presente? Claramente el beneficio es mucho mayor que el pequeñito costo de que esté una persona, además tan delgada como él, aquí. Pero es no saber tomar decisiones, y he repetido 10.000 veces, así que ya no lo voy a repetir una vez más. Me dan el nombre de la persona, ¿ok? Esa persona no puede estar en el equipo presidencial. Aquí debemos saber tomar decisiones. Ya tenemos las mediciones de marzo de inflación. Es la segunda menor inflación para el mes de marzo en los 8 años de Revolución Ciudadana, con lo cual se les desbarata todos los argumentos de que la salvaguardia iban a inflar los precios, el costo de la canasta básica, etc. El ingreso familiar sigue cubriendo más del 100% de la canasta básica, lo cual ha sucedido por primera vez en la historia del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y la inflación de marzo es 0.41%, ¿verdad? En marzo del año pasado fue ¿cuánto? 0.7%. 0.7%.
Esa es la realidad. Mediciones técnicas, con la misma metodología, se les desbarata. ¿Se acuerdan todo lo que dijeron? Inflación, iba a subir el costo de la vida, nada de eso ha pasado, porque sabemos hacer las cosas. Y se intervino quirúrgicamente en los bienes en los cuales se puede posponer el consumo, una lavadora, en los bienes de consumo suntuario, así que no son imprescindibles, no lo consumen los pobres, no son bienes de consumo vacío, y en los bienes que tienen sustitutos nacionales. Así que en lugar de comprar el bien importado, compra el bien nacional y no tiene ningún impacto la salvaguardia. Que se escuche bien, Ecuador, para que vean cómo nos miente y para que vean quién sabe hacer las cosas. La inflación de marzo, 0.41%, marzo del 2014, año pasado, fue 0.7%. Y de hecho, esa inflación de marzo del 2015, 0.42%, es la segunda menor en los 8 marzos que hemos tenido como gobierno. Es decir, no ha habido impacto inflacionario con las salvaguardias, como lo dijimos al pueblo ecuatoriano. Pero en todo caso, siguiendo con la reflexión de que hemos hecho esta importantísima obra, estos equipos, pese a el año duro que enfrentamos, cómo uno pasa vergüenza ajena con las barbaridades que se dicen, que no ha habido ahorro. Esos equipos significan ahorro, si no, no pudiéramos tenerlo. Es que no ha habido liquidez, 7 meses seguidos de caída del precio del petróleo. ¿Ustedes creen que aguantaríamos si no hubiera habido liquidez? Lo que no tenemos es torpemente la plata bajo el colchón, pero tenemos una cuenta única cuyo saldo es muy alto, tenemos líneas de contingencias, etc. Y el otro argumento es que, bueno, sí, ahora los precios del petróleo están en su nivel normal, antes que estaban demasiado altos, ahora están bien. Ese es otro error garrafal. Eso leí hace un par de días de un pseudoanalista económico que también hace pasar vergüenza ajena, ¿no? Tal Albornoz creo que se llama. Es una barbaridad, pues, hacer análisis tan toscos, tan rústicos. Primero, es algo elemental traer a valor presente las cosas. En este momento, nuestro petróleo Napo está a $34, es lo que recibimos. El crudo Oriente está a $38, $39. Hace 12 años, gobierno de Lucio, estuvo a $26 el precio promedio del barril. Traído a valor actual, esos $26 son de seguro más que los $34 que estamos recibiendo por el crudo Napo. O sea, es un ejercicio elemental traer a valor actual las cosas. No es que antes tuvimos más bajo el precio del petróleo, ahora tenemos más alto. Sí, pero los precios hace 12 años eran mucho más bajos que ahora. Hay que traer a valor actual las cosas. Que hemos tenido el precio más alto de la historia en cuanto a barril de petróleo, 90, $92 el barril. Los $40 que se tenía a inicios de los 80, hace 30 años, traídos a valor actual. ¿Cómo se trae a valor actual? Ustedes pueden calcular un 5 o 6% de tasa de interés anual. Es mucho más que los $100, $90 que hemos tenido como precio del petróleo. Entonces, primera cosa elemental, hay que traer a valor actual las cosas, a valor presente. Es elemental, o sea, eso es, cualquier joven de primer año de economía se los va a decir, incluso de bachillerato. Segundo, ¿ya? Hay que ver el ingreso neto. En los 70 era mucho más barato sacar petróleo porque eran pozos nuevos. Incluso la presión hacía que aumente la producción prácticamente en forma inercial. Ahora hay que invertir miles de millones de dólares para mantener la producción, no para aumentarla. Entonces, primera cosa, hay que ver valores actuales. Segundo, valores netos, pues. Y ahora es mucho más costoso producir petróleo. Antes, ¿cuánto costaba producir cada barril? $4 o $5. Ahora tenemos campos donde cuesta más de $30 sacar el petróleo, ¿no? Y tercero, hay que sacar valores per cápita. Pues. No es lo mismo tener 500.000 barriles de producción en los 70, cuando el país tenía 6 millones de habitantes, que ahora que tenemos 16 millones. No es lo mismo tener 500.000 barriles de producción 2003, hace 12 años, que 2015, cuando ha aumentado unos 2, 3 millones. 3 millones más o menos la población. Eso significa tener a un nuevo Uruguay como población. Y significa entonces más presupuesto. Entonces hay que considerar valores presentes, ¿no? Valores actuales. Hay que considerar valor neto y hay que considerar valor per cápita. Hagan esas tres cosas y verán que el promedio de ingreso petrolero por persona en términos reales que hemos recibido en estos años de revolución es menor que el promedio histórico del país. No ha habido tal suerte, ha habido buen manejo de la economía. Y pese al año duro, insisto, seguimos entregando, todo eso lo dije en la intervención, seguimos entregando obras cada día, como por ejemplo estos 709 nuevos vehículos que servirán para seguridad interna, para atención de riesgo, para apoyo a la policía, etc. Ahora bien, yo pudiera quedarme ahí y sacar los aplausos del respetable,
pero siempre somos críticos de nosotros mismos. Y dije que esto no debía ocurrir. Si hubiera una buena planificación, no debería ocurrir la rehabilitación por 120 millones de una carretera. No debería ocurrir la rehabilitación por 14 millones del Vicente Rocafuerte. No debería ocurrir la rehabilitación por 40, 50 millones, qué sé yo, de la Bell Gilbert, del hospital. Porque si se ha dado adecuado mantenimiento, no existe pues tal cosa como esa rehabilitación tan cara de una sola. Si hubiera adecuada planificación, no es que hay que comprar pues 706 nuevos vehículos, 709, sino que serían sustituidos poco a poco. Y hay un flujo, ¿no?, más o menos constante de presupuesto, y no es que hay que gastar 81 millones de una sola como nos ha tocado esta vez. Entonces esto es falta de planificación también, y mala planificación, perdón la redundancia, presupuestaria. Entonces, aquí está el ministro de Defensa, eso se lo dije, pero lo hemos hablado en gabinete. O sea, hay que entender, tengamos menos cosas, pero sepamos mantenerlas. Solo para mantener la red vial estatal se necesitan 200 millones de dólares, que antes no se presupuestaban. Entonces se hacían carreteras y no había presupuesto de mantenimiento, esperar a que se destrozara y es el gran contrato para rehabilitarla totalmente. Eso debe ser el país del pasado. Ahora hay que mantener como nueva la carretera con adecuada asignación presupuestaria para mantenimiento. Lo mismo las escuelas, lo mismo los hospitales, lo mismo los patrulleros. Cuando llegamos al gobierno, 600 patrulleros destrozados, a reemplazarlos una sola vez. Eso cuesta un ojo de la cara y la mitad del otro. Pero si los reemplazamos 10%, 60 patrulleros cada año, el flujo es mucho más suave. Acá lo mismo, no hay que esperar que se dañen todos los vehículos para reemplazarlos una sola vez, sino que debe haber una asignación presupuestaria para ir reponiendo vehículos poco a poco. Entonces, ojalá que esto pronto sea parte del pasado, pero esto también, otra lección aprendí, otra cosa a recordar. Cuando nos critican tanto por el gasto público, entendamos que estamos haciendo lo que nunca hicieron los otros gobiernos. ¿Saben cuándo fue la última compra de vehículos nuevos para la Fuerza Terrestre? En 1980. 1980, ¿verdad? Ya hace 35 años. De ahí ha habido compras parches y peor todavía, caridad, donaciones, vehículos usados de China, de Estados Unidos, etc. Entonces ese ha sido el abandono en que hemos tenido al país y en este caso a nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, todo eso hablamos en el momento y se lo repito porque es importante que conozcamos la realidad, que corrijamos errores. Les insisto, yo puedo quedar muy bien diciendo ya entregamos 709 vehículos, pero eso no debería pasar. Debería un flujo constante de reposición de vehículos, no 709 de una sola, sino 70 por año, ¿ok? Y cada 10 años tenemos los 700 nuevos, no es que de una sola esos 700 nuevos con el impacto presupuestario, pero eso es planificación presupuestaria, presupuesto para mantenimiento, para reposición, y este ejemplo es de los vehículos de las Fuerzas Armadas, pero es también válido para colegios, para hospitales. Aquí esperan que todo esté en soletas para intervenir. Y es el peor de los mundos, porque cuesta más, el proceso de deterioro causa mucha pérdida de bienestar, mucha pérdida de calidad educativa, de calidad sanitaria, calidad vial, etc. Entonces hay que mantener flujos de mantenimiento y reposición para mantener en óptimas condiciones las cosas que tenemos. Tengamos menos, pero tengamos lo mejor. Es una lección a aprender por parte del país. Bien, y luego de esta entrega fuimos a la gobernación de la provincia del Guayas, donde teníamos una reunión más para ver cómo va avanzando Guayaquil ecológico. Todavía falta muchos estrangulamientos por solucionar, ya se solucionó el de Palanqueado, el éxito ha sido tan grande que ya la gente se puede bañar ahí porque está prácticamente ya descontaminada el agua solo por los flujos y reflujos de marea. Ya se pueden dar esos flujos y reflujos gracias a que se eliminó el estrangulamiento, pero eso falta hacer en muchos otros sectores. Este año vamos a construir más de 9 kilómetros de malecón, con lo cual llegaremos a unos 12, 13 kilómetros, hay que construir más de 40, esperamos el 2016 poder hacer el resto. Lo que más demora es el desalojo y la reubicación de viviendas. Recuerden, barrios consolidados, obviamente esa gente se la reubica, se le da vivienda, etc. Barrios, nuevas invasiones, tendrán que ser desalojadas, como se advirtió. Y los malos no somos nosotros, por favor. ¿En qué país estamos? El que cumple la ley es el que pierde. El que cumple la ley es el malo. Ya basta. Es ilegal invadir terrenos. Peor aún lo que pasó la semana pasada en Guayaquil. Se destruyó el manglar, zona protegida, eso es delito ambiental, ilegal por los 8 costados. Y los mismos que dicen defender la naturaleza son los que tratan de solapar esas cosas. Ya basta, le insisto. Nadie espera aplausos por hacer lo que se tenga que hacer, pero tampoco esta politiquería.
como canta Joaquín Sabina, que ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena, ¿no? Ya basta de tanta cobardía, de tanta politiquería, de tanta victimización, de tanto paternalismo. Hay que cumplir la ley, compañeros. Y se advirtió, no más invasiones. Y le ratifico aquí a todos ustedes, cero tolerancia a las invasiones. Mientras yo sea presidente, no vamos a permitir más invasiones. Demasiado daño ya han hecho a Guayaquil y a la patria. Esa no es forma de solucionar la pobreza. Si fuera la forma de solucionar la pobreza, ya no habría pobreza. ¿Cuántas décadas? Siglos de invasiones llevamos, medio siglo llevamos de invasión. Ya debería estar solucionada la pobreza. Eso perpetúa la pobreza, el desorden, la anarquía, la falta de servicios básicos, la exclusión. Y hay gente que defiende esas cosas, ya es el colmo realmente. Nadie espera aplausos por hacer lo que se tiene que hacer, pero sí, por favor, pues, o sea, que todos respetemos el marco jurídico, el Estado de Derecho, el bien común, etc. Luego, pues, regresamos al gobierno, tuvimos un almuerzo muy agradable, los almuerzos populares que tanto nos gustan, esta vez con los heladeros, los helados Ideal, ¿se acuerdan? Los de coco, naranjilla, rompaza, riquísimos. Y nos dieron de postre, qué rico que es. Bueno, artesanos, relojeros, panaderos, comerciantes del sector PECA también, ¿no? Son comerciantes de ropa, etcétera. Pero también estaban comerciantes minoristas de los mercados. Ahí se puede hacer mucho, pero ya es cuestión del municipio, ¿no? Normalmente los mercados son lo peor aquí, los mercados populares. Cuando en Europa lo más caro son los mercados de esta naturaleza, porque es el producto fresco, es el más apetecido. Ya es un atractivo turístico, es una aventura gastronómica. Entonces se puede asentar muchísimo los mercados, dignificarlos, pero le dan unos cajones a los comerciantes para que se arreglen como puedan, ¿no? Pero bueno, eso ya es competencia municipal. En todo caso, pues fue un momento muy agradable con todos estos compañeros, que son ejemplos, ¿no?, de trabajo, de emprendimiento, comerciantes minoristas, heladeros, panaderos, relojeros, etcétera. Luego de esto, pues hemos regresado al gobierno zonal del Litoral, hemos tenido audiencia con el señor prefecto de la provincia, Jimmy Jairala, y luego, pues, el conversatorio con medios de comunicación, luego tendremos varias audiencias y en la noche, pues, regresaremos a la ciudad de Quito. Nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, y muchas gracias por estar aquí, y sobre todo esa audiencia que nos sigue por los medios audiovisuales. Gracias nuevamente. Muy amable, señor presidente. Vamos a continuar con este conversatorio y vamos a alertar a Yoconda Lor, por favor, si es tan amable, su pregunta viene por Gama TV. Adelante, por favor, Yoconda. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con todos. Señor presidente, yo tenía una duda porque un dirigente del MPD, Luis Villasís, ha dicho públicamente que el gobierno va a eliminar el 40% de aporte que da al IES, y él asegura que con esto quebraría la seguridad social en los próximos 25 años. Quisiera saber cuál es el plan que se tiene con los aportes que da el Estado hacia el IES, el ISFA, el ISBOL, si es que existe o no, obviamente. Pues. Cuando lo que diga un tipo como Lucho Villasís me tiene sin el menor cuidado. O sea, ya tenemos que elevar el nivel de comunicación y sería los medios de comunicación. Dale pantalla a un tipo así, semi-ignorante, mala fe, irresponsable. O sea, no podemos andarle contestando a gente así. Pues. Esa gente ha hecho demasiado daño. O sea, Lucho Villasís es el que estaba parado en una camioneta de policía arengando a los policías el 30 de septiembre para que se tomen la asamblea, para que sigan pateando a los ciudadanos. El MPD es el que destruyó la seguridad social, destruyó la salud, destruyó la educación, las universidades. Entonces, por favor, hay gente que no tiene calidad moral ni intelectual pues, para decirle nada al nuevo país. Entonces no le voy a responder a ese señor, voy a responder a su inquietud, pero con todo cariño, no me voy a citar a alguien que no merece la pena sacarlo del anonimato en el que su mediocridad tan merecidamente lo ha hundido. O sea, no saquemos de la mediocridad a los mediocres. Pero en todo caso, primero vamos a los conceptos. ¿El IES autónomo sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se entiende una autonomía? Pero lo que me falta usted me da, gobierno. Pero yo soy autónomo, pero lo que me falta, yo hago lo que me da la gana, pero lo que me falta usted me da. Eso no tiene la menor lógica. Eso oculta ineficiencia y irresponsabilidad. Ya vendrán algunos, hoy día hay un editorial de sobre aquello de los odiadores de siempre, diciendo que el gobierno está tan desesperado por recursos que quiere ya negar esa obligación que tiene con el IES. Esa ley yo la presenté a principios de noviembre, ¿ya? Cuando ni sabíamos cómo iba a estar el precio del petróleo. Y había empezado a descender, pero no sabíamos que iba a descender tanto. Y ustedes saben que una ley no es que se la prepare el día anterior, pues. Han sido 4 o 5 meses de análisis. O sea, por lo menos esa ley se ha venido preparando el mes de mayo del 2014. Y además, yo siempre he hablado de esto, que era un gran absurdo, como ministro de Economía, etcétera, como presidente. Un gran absurdo. El IES autónomo, pero usted me da el 40% de las jubilaciones. Ya es un absurdo.
Pero es mayor absurdo, ¿ya?, que se da el 40% cuando no lo necesita. Si lo necesitara, fuera otra cosa. Pero el IES tiene lo que se llama técnicamente flujo positivo de caja, recibe más de lo que gasta, pero tiene déficit, el déficit proyectado. Algunos dicen 12 años, 25 años, otros dicen 50 años por ese caso. ¿Ok? Pero entonces, frente a ese déficit, lo que hay que hacer es correctivos, pues. Recaudación, afiliación, años de jubilación, años de aporte, etcétera. Pero no yo hago lo que me da la gana, pero usted me sigue dando esta plata. Y la mediocridad y el simplismo de que si no da, quiebra el IES. No es autónomo, tiene que tomar su propia decisión. Pero no es verdad que va a quebrar. El IES tiene superávit. Es tanta la mala fe que han hecho creer a los jubilados que se les va a reducir 40% las pensiones. Por favor, aquí hemos tenido que sacar un comunicado oficial para admitir esta barbaridad. Otra más a la antología de la mala fe, ¿no? Acuérdense los pasquines antes del 30 de septiembre, acuérdense antes del 19 de marzo, la marcha, la falsificación del documento del Ministerio de Defensa diciendo que le vamos a dar 15% a los sueldos a los soldados. Acuérdense todos los rumores de que se va a eliminar el Seguro Social Campesino, que la reelección indefinida, si se aprueba, es que yo soy presidente siempre. La reelección indefinida me hace candidato, no me hace presidente. Presidencia me hace los votos del pueblo ecuatoriano. Esto es una mentira más, ¿no? Que sin el aporte del 40% del gobierno al Seguro Social, se van a reducir las jubilaciones de los jubilados al 40%. Es un absurdo, es un imposible, es una canallada, más que canallada es una cantinflada. Es un absurdo, pues esta tontería se dice, ¿no? Lo que estamos haciendo es dejando de dar al IES que no lo necesita. Entendamos qué ha pasado. El IES quebró a finales del año 60, me parece, como siempre. Ese absurdo, esa torpeza de creer que el IES y el gobierno somos rivales. Por si acaso el IES es parte del Estado y el gobierno es parte del Estado. Lo que se le quita al gobierno no es creación de riqueza, es redistribución de riqueza. Pero significa menos libros, menos medicinas, menos carreteros, menos hidroeléctricas, menos puertos, etc. Es que los jubilados lo necesitan. Recuerden que solo el 30% de la población de la tercera edad recibe una pensión jubilar y el resto, 70%. Y la mayoría está en situación de pobreza. Por eso nosotros damos más bonos. ¿Cómo se llama el bono de la tercera edad? Pensión jubilar, ya no contributiva, técnicamente es pensión jubilar no contributiva, a más gente que la que recibe la jubilación contributiva. Pero nos tenemos que fijar en los que más necesitan. Entonces no hay por dónde sostener esto de que sin que necesite el IES, tenemos que darle 40% para que le sobre plata. Ya le voy a decir qué hace con esa plata. Pero antes de eso, ¿qué pasa si más tarde no necesita 40% sino 60%? Que quiebre el IES. Entonces lo que se está poniendo es algo mucho más sensato, que el gobierno central garantice las pensiones, que cuando se necesite ponga el 10, el 30, el 40, el 80%, pero cuando se necesite, no cuando no se necesita, es un absurdo. Además de contradecir la supuesta autonomía del IES, es un absurdo técnico, financiero y económico. Subsidiar a quien no lo necesita. Pero además, este es el tan satanizado gasto público, ustedes ven la doble moral. Este gobierno que tiene tan alto gasto público, ese 40% significa 1.100 millones, ¿ya? Casi 100 millones mensuales, 1.100 millones de dólares al IES. Eso es gasto público, eso incrementa el déficit público en casi un punto, pero no solo eso. El IES recibe esos 1.100 millones, ¿y qué hace pues? Si tiene flujo de caja positivo, es decir, no necesita para pagar pensión. El peor de los mundos sería que lo ponga bajo el colchón, o que lo manda afuera a ganar 0.5% como se hacía antes. Su mejor inversión es comprarnos bonos a nosotros, que pagan 6, 7, 8%, ¿no? 6 o 7%, no recuerdo, ¿ya? 7,5%. Entonces, ahorita tenemos, el IES tiene invertido, y esta es la confusión. El gobierno adeuda al IES, son inversiones del IES en el gobierno altamente rentables. Nosotros no le demos un centavo al IES por atrasos en cuanto a la aportación patronal, por atrasos en cuanto al pago del 40%, no le demos un centavo. Es porque el IES recibe esa plata, no sabe qué hacer, nos compra bonos. Y por eso tenemos 8.000 millones de deuda con el IES, de nuestra propia plata. Y tenemos que pagar 500 millones aproximadamente en intereses. ¿Tiene eso algún sentido? No, es que el IES es el bueno y el gobierno es el malo. Quitémonos eso de la cabeza, es un absurdo, es una tontería. ¿A quién representa el gobierno? A los marcianos. Esos 500 millones significa un hospital de 200 camas nos cuesta unos 80 millones. Significa 6 hospitales de 200 camas que no pudo construir el gobierno, por el amor de Dios. Una escuela del milenio nos cuesta unos 5 millones. Significa 100 escuelas del milenio que no se construyeron,
Por Dios, ustedes como periodistas, hagan reflexionar. También tienen que transmitir valores, informar y formar a la gente. Y se desinforma y algunas veces se transmiten antivalores. Significan 100 escuelas del milenio que no se construyeron. ¿Para qué? Para que vaya a mano del IES a ocultar sus ineficiencias. Teodoro Maldonado, colapsado, no por falta de plata, solo 60% del presupuesto ejecutado en el 2014, por ineficiencia, por corrupción. Ya nos sacaron un pericazo hoy día que se suspendió la bailoterapia. Lo que no dicen es que se había contratado un gimnasio externo, sin técnica, sin nada, no era parte de un programa médico, y costaba esos $400.000 pues anuales. Ya no va a haber ese gasto y se va a seguir con la rehabilitación, pero por parte del personal médico, como debió ser siempre, ¿ya? Entonces, todas esas ineficiencias se están tapando con esta plata que recibe regalada por ley obligatoriamente el IES. Eso no tiene ningún sentido, compañero, ningún sentido. Entonces, que el IES, entonces el déficit actuarial. Bueno, el IES autónomo, pues empecemos a hacer los estudios y hacer los correctivos del caso. Pero no es que yo no hago nada, sigo como ineficiencia y usted me sigue pagando toda esa plata y le estoy quitando al gobierno, que es el enemigo, que es sabido que soy. Eso somos todos nosotros, compañeros, les insisto, solo en intereses lo que pagamos al IES anualmente, por las inversiones de nuestros bonos, que es nuestra propia plata, $8.000 millones, los 500 millones que se pagan en intereses, significan unas 100 escuelas del milenio que se fuman en manos del IES. ¿Sí entendemos eso, compañeros? ¿Ya? Entonces hay que hacer cálculos actuariales adecuados, nosotros tenemos otros cálculos, ¿no? Pero si hay 25 años hasta que se verifique, materialice ese déficit actuarial, habrá que hacer los correctivos pues, del caso, ¿ok? El número de aportes, ajuste de las pensiones, hay pensiones que se están ajustando al 16% anual, 16% incremento anual, eso es insostenible. Entonces hay que hacer algunos ajustes, claro, ¿no? Pero ya cada quien que asuma sus responsabilidades, porque el IES cuando le conviene es autónomo y el primero en decir esto son los tirapiedras, y cuando le conviene usted págueme todo, señor gobierno. Entendamos, aquí estamos defendiendo el bien común, ya basta de esa simpleza, IES versus gobierno, y mientras más saca el gobierno, más sabido soy. Todas las correas salen del mismo cuero, todos somos del mismo Estado, y lo que saca el IES al gobierno es lo que le saca a nuestras familias en educación, en salud, en carreteras, en energía, etcétera. Entendamos eso. Y si fuera plata bien asignada en buena hora, pero no necesita esa plata. Y eso oculta graves ineficiencias. Entonces, un modelo mucho más sensato es poner en la ley que el gobierno central garantiza las pensiones. Y si se necesita poner 40% lo pondremos. Y si se necesita 80% tendremos que ponerlo. Pero mientras no se necesite, ese dinero va a ser mucho más útil en otros usos. ¿Okay? Muy amable, señor presidente. Señoras y señores, también nos pueden seguir por la radio pública del Ecuador, tanto en la frecuencia 100.9 y 105.3. Yo sé que me extendí, pero esto es muy importante, porque es la parte de maduración del país. La otra deuda que se inventaron, que la publicó con mucha mala fe el perverso, ¿no?, de Guayaquil, hace una semana, fue un informe de mitad del año anterior de un miembro del directorio, representante de los empleadores, sin ningún sustento técnico, sin ninguna contraparte, basado en una ley del 2001, donde se les ocurrió decir que el gobierno es el que tenía que pagar la atención de salud de los jubilados y las enfermedades catastróficas de los afiliados. Recuerden que ahora tenemos hasta una nueva constitución, así que está inconsistente esa ley con la nueva constitución. Porque, por ejemplo, dicen que los jubilados tienen que atenderse a los dispensarios del IES y la nueva constitución dice que todo debe funcionar como un solo sistema. Pero yo les pregunto, esa puede ser una ley, pero es legítima la ley. ¿Qué sentido tiene que el gobierno pague la salud de los jubilados? La razón de ser del IES. ¿Qué sentido tiene que el gobierno pague la atención, las enfermedades catastróficas de los afiliados? O sea, socialmente, económicamente no tiene ningún sentido. A nivel de negocio sí tiene sentido, porque lo que se quería era privatizar al IES y ese era el hueso. La atención a los jubilados no es negocio. La atención a enfermedades catastróficas no es negocio. Entonces querían quedarse con el negocio, ¿ya?, con la troncha, y el hueso pasárselo al gobierno. Y eso defienden algunos, increíble. Pero además la ley dice que el Estado tenía que contribuir a la salud de los afiliados. Hay que definir qué es contribución. Pero estos señores hicieron sus cuentas unilateralmente, cierta burocracia del IES sabida, con el apoyo de ciertos medios de comunicación que dieron a conocer esto, y de ciertos miembros del directorio, lo hicieron unilateralmente y calcularon 1.700 millones. ¿De dónde? Dígame qué factura hemos firmado, cuándo hemos acordado cómo se define enfermedad catastrófica,
cómo se define tarifario, cómo se define la contribución que tiene que dar el Estado. Nunca hubo reglamento, esa deuda es indeterminada, no existe. Y por último, la ley es además de ser un absurdo e ilegítima la ley, es inconstitucional, porque ya la Constitución del 98 decía que para generar egresos en el gobierno central, ¿no?, se tenía que definir los ingresos con que se financiarían esos egresos. Nunca se definió aquello. Y si ciertos representantes, los empresarios, insisten en estas barbaridades, bueno, que nos digan cuánto van a aportar más los empresarios. Pero ya basta de tanta irresponsabilidad, basta de tanta inconsistencia. Les repito, y por favor, contéstenme la pregunta, ¿qué sentido tiene que el gobierno central pague la salud de los jubilados? Entonces, ¿para qué existe el IEP? Si su razón de ser los jubilados era porque se quería privatizar, eso era el hueso, lo costoso, no era negocio, que lo pague el gobierno y la troncha se iba a los negocios privados. Ya basta de eso. Eso debe ser parte del viejo país. Nunca más caer en esas barbaridades. Vamos a continuar, señor presidente. Damos paso de inmediato a José Morales. José, por favor, viene por RTS. Tu pregunta, adelante. Señor presidente, muy buenas tardes. Sí, mi inquietud va en virtud de que la semana anterior el prefecto de la provincia, señor Jimmy Jairala, manifestó un poco su preocupación porque había recibido una información por parte de la NOAA, la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica, manifestando que se había observado la presencia del fenómeno del Niño moderadamente en las aguas del Pacífico Sur. Sin embargo, el INAMI manifiesta que aún faltan observar o analizar algunos comportamientos atmosféricos para poder hablar recién del fenómeno del Niño en las aguas del Pacífico Sur. Ustedes como gobierno, ¿cómo estarían preparándose ya los planes de contingencia en el supuesto no consentido que ingresemos a una etapa del fenómeno del Niño? Buenas tardes. Bueno, estuvimos preparados. Acuérdense que se preveía un fenómeno del Niño, moderado, pero fenómeno del Niño. Entonces hicieron importantísimas inversiones que han impedido problemas mayores a los que estamos sufriendo. Por ejemplo, en zonas arroceras, Santa Lucía, Daula, etcétera, se invirtieron millones de dólares en desasolve de canales, limpiezas, bombas, repotenciación de bombas, etcétera, y eso ha permitido pues conservar muchas hectáreas de cultivo pese al duro invierno, y más que duro, irregular invierno. Entonces estuvimos preparados para el fenómeno del Niño. Yo creo que es un poco tarde para que se presente, pero no sé, aquí está nuestra secretaria nacional de gestión de riesgos, tal vez tenga información más actualizada y más detallada, pero insisto, nos preparamos para el fenómeno del Niño, no se dio un fenómeno del Niño, se dio un invierno bastante irregular que está causando muchos estragos, sin embargo hubiera causado muchos mayores estragos si no hubiéramos estado preparados, y obviamente seguimos preparándonos, y si viene algo más fuerte, pues habrá que enfrentarlo. Sí, señor presidente. Antes que nada, no hay discrepancia en la información, sino que el valor operacional que le da Estados Unidos a unos índices en la mitad del Pacífico es diferente a lo que pasa en la costa. Entonces, la definición que tiene Estados Unidos es un valor que nosotros consideramos que todavía no es tan grande en esa zona. Sin embargo, sí hay anomalías cálidas en el mar que se están observando, que pudieran derivarse en un fenómeno del Niño, pero estamos entrando a la época de cambio de estación, como siempre, entre abril y mayo, es irregular. Lo que sí ha pronosticado tanto el INAMI como organismos internacionales es que seguiremos teniendo lluvias probablemente durante el mes de mayo, para lo cual se toman todas las previsiones del caso. Y lo que también hemos visto en este invierno irregular, producto del cambio climático, es que tenemos lluvias intensas en pocas horas. Entonces, eso es lo que está causando la mayor parte de los problemas, un invierno irregular. Existe un comité nacional que estudia el fenómeno del Niño, que se reúne periódicamente y son los que informan sobre la evolución de las condiciones oceánicas. Así que en el momento en que pudiéramos afirmar que ya hay un desarrollo del fenómeno del Niño, será informado oportunamente. En este momento estamos en temas de probabilidades, entonces es como el ejemplo del el vaso está medio lleno o está medio vacío. Entonces hay probabilidades, pero todavía eso no se puede confirmar. Pero puede ocurrir un fenómeno del Niño en forma tan tardía, porque ya estamos entrando a la época seca. Sí, sí puede ocurrir en forma tardía, y lo que pasa es que como entramos a la estación de verano, el impacto no debería ser muy grande. Es como pasó el año pasado, que tuvimos un calentamiento y lo que tuvimos fue un verano relativamente cálido, pero no hubo una afectación en cuanto a lluvias. La afectación fue opuesta, no tuvimos muchas lluvias en el verano, que normalmente no llueve sino poquito. Entonces pudiéramos tener, pero en todo caso
hay que estar siempre, como siempre, estamos vigilando y creando escenarios para todos los temas de prevención. ¿En qué se traduciría un fenómeno del Niño si ocurre en el mes de mayo, junio? Se pudiera traducir en una extensión del invierno hasta el mes de mayo o hasta el mes de junio y temperaturas cálidas durante el verano. Pero todos los niños son diferentes, entonces es un tema que todavía no se termina de estudiar, es un tema que todavía, si yo hubiera una respuesta definitiva, pues todo el globo estaría preparado para el fenómeno. Ok, entonces está claro, ¿no? Se está monitoreando, no hay discrepancia, hay solo diferentes clasificaciones y bueno, todavía está a nivel de probabilidad, como lo teníamos a mediados del año anterior, la probabilidad de que llegara un niño moderado, no ocurrió aquello, a ver, hay probabilidad de que venga un niño tardío, pero tenemos que esperar para ver si se verifica o no, ¿ok? A los amigos que nos siguen por la radio, decirles que también participó la ministra María del Pilar Cornejo en esta pregunta. Vamos con Luis Encalada, por favor, Luis, viene por Radio Tropicana. Adelante la pregunta, si es tan amable. Señor presidente, buenas tardes y colegas presentes. ¿A cuánto ascienden las pérdidas económicas hasta el momento en el sector agrícola producto de la etapa invernal? ¿Y qué estrategia va a utilizar el gobierno para ayudar a este sector que está sufriendo momentos difíciles? No sé si hay alguien de agricultura, yo tengo el dato, a ver si le dan por favor el espacio. Yo tengo el dato para la provincia de Los Ríos porque la estuve visitando. Se dijo en un primer momento que se han perdido 10.000 hectáreas solo en la zona de Montalvo. Fue una sobreestimación. En verdad llevamos censadas 5.000 hectáreas. Podrían llegar a 6.000, 7.000 hectáreas. Entonces serían unas 7.000 hectáreas de pérdida. ¿Pérdida qué significa? Las hectáreas que estaban cultivadas, ¿verdad? Y se perdió el cultivo y la cosecha. Sin embargo, la buena noticia es que 60% de esas hectáreas tienen seguro agrícola, que es un mecanismo que empezó a implementar el gobierno hace 2 o 3 años, que nos cuesta unos 9 millones anuales, porque tenemos que cofinanciar aquello. Esto encarece los créditos, todo crédito del Banco de Fomento viene con seguro agrícola. En caso de un problema como el que estamos viviendo, inundaciones, el seguro es el que paga el crédito, pero eso encarece el crédito. Y muchas veces no es accesible al agricultor, por eso cofinancia el gobierno ese seguro, eso nos cuesta unos 9 millones, sin embargo, da seguridad al agricultor, con lo cual aumenta la producción, y también da seguridad al Estado. Ahora que hay tantas pérdidas, pues 60% de las hectáreas ya están cubiertas por ese seguro. Entonces el problema ya es menor, por supuesto, para el agricultor sin seguro que perdió sus hectáreas es muy trágico, pero a nivel de economía nacional, pues el impacto es marginal. Entonces estas son las informaciones para Los Ríos, no sé si tengan informaciones para otras provincias. Buenas tardes, señor presidente. Jan Grunauer, soy el director provincial agropecuario de Guayas del Ministerio de Agricultura. ¿Te dejaron entrar o no? ¿Perdón? ¿Sí te dejaron entrar o no? Sí. Sí, desde el inicio. Desde el inicio, sí. Ok. Acércate un poquito más el micrófono, por favor. Tenemos el dato de 11.000 hectáreas que fueron reportadas al inicio entre las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. Una vez validado y avanzado en el catastro, como usted lo pudo validar la semana pasada, tenemos 7.368 hectáreas perdidas. En toda la costa. Sí. Porque 5.000 era solo en Los Ríos. Sí. En toda la costa, y le sumamos El Oro y le sumamos Guayas. Y 7.380 en total. Sí. Okay. Eso, tomando un costo referencial de $700 la hectárea, porque tenemos que están en varias edades vegetativas, da un valor de pérdida de 5 millones. Pero aquí va la premisa que dijo el señor presidente, que al tener el 60% de estas hectáreas seguro agrícola, tenemos una pérdida aproximada de $2 millones. El ministro Javier Ponce, ¿qué ha dicho o qué estrategias ha priorizado? Es de que a los productores, porque tenemos productores, como dijo el señor presidente, que están en el seguro agrícola, que van a recuperar sus fondos, pero tenemos productores que no están en el seguro agrícola. Pero a esos productores el Ministerio de Agricultura va a aplicar todos los programas y proyectos que está ejecutando. Uno de esos es el Plan Semillas, que se encarga de dotar con una intervención del Estado kits agrícolas de arroz o maíz. En este caso se va a priorizar que estos productores, los que perdieron, que tienen seguro agrícola y los que no, sean visitados, se haga una inspección y puedan ser beneficiarios de este proyecto. Adicionalmente estamos coordinando con el Banco Nacional de Fomento, enviándole el resultado del catastro para que estas personas puedan ya, los que tienen un crédito activo, van a tener un problema en el pago. Entonces nos estamos adelantando los hechos para que se pueda dar una reestructura y que no caigan en los problemas de demora, juicios y todo eso. Ya que hablamos de seguros, también dije esta mañana, ¿no?, una propuesta. Sí, el Estado, el país debe saber planificar, para eso debemos tener estabilizados los ingresos, y los ingresos petroleros son bastante volátiles. Entonces existen los seguros petroleros.
México contrató seguro petrolero y ahora está recibiendo, pese a que los precios están en $50, los precios referenciales, no sé cuánto castigo tenga el petróleo mexicano, ellos están recibiendo $60, $65, porque compraron seguro petrolero. Entonces, ¿por qué ustedes no compraron? Porque son recontrabrutos. Nosotros hemos analizado cada año la compra de seguro petrolero, pero cuesta centenas de millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Si después del 2009 compramos seguros petroleros y teníamos altísimos precios, 2010, 2011, éramos los grandes ladrones, porque así es el nivel de política, así es el nivel de ignorancia, mala fe, así es el nivel de discusión pública, lastimosamente. Eso lo proponen los mismos medios de comunicación muchas veces, ¿no? Entonces, tal vez me reprocho, sí, me amedrenté, ¿no? Tal vez debí ser más firme, pero también hay atenuantes, ¿no? O sea, enfrentarse a esto, ¿no? O sea, si caen los precios del petróleo y tenemos seguro petrolero, éramos los héroes. Si tenemos seguro petrolero y no cae el precio del petróleo, somos unos ladrones. Eso pasó hace algunas décadas, no sé si recuerdan. ¿Ya? No me acuerdo exactamente qué gobierno, hicieron lo correcto. Compraron seguro petrolero. No se lo necesitó, ladrones fueron enjuiciados, perseguidos, etc. Para evitar eso, pese a que estrictamente hablando no se necesita, pero conociendo la realidad todavía de la cultura política ecuatoriana, la cultura mediática, de la torpeza, la mala fe, etc., estamos preparando una ley de cobertura petrolera que da una mayor protección a los funcionarios que tomen esta clase de decisiones, para poderlas tomar con mucha mayor seguridad. Es preferible saber que vamos a perder cada año 300 millones por un seguro petrolero, pero tenemos tal nivel de ingreso que de repente perder, ya llevamos unos 3, o sea, si siguen así los precios del petróleo, habríamos perdido unos 3.000 millones en ingresos, tener estas grandes fluctuaciones que impiden planificar al país. O sea, sabiendo que tenemos un costo permanente, 200, 300 millones, ya se internaliza ese costo, pero se puede planificar y evitar estas grandes variaciones como la que estamos viviendo este año. Entonces también estamos preparando esa ley de cobertura petrolera. Insisto, no se necesita, pero es para dar mayor seguridad a los funcionarios, porque sabemos cómo es el país, compañeros, y ustedes lo deben reconocer. O sea, comprábamos esos seguros, se estudiaron 2010, 2011, 2012, y no caía el precio del petróleo, gran negociado, ladrones, desperdiciaron plata. Ahora 2015, que cayó el precio del petróleo, están los recontrabrutos, ¿para qué no compraron seguro petrolero? Entonces, para que en el futuro no haya ese dilema, vamos a preparar esa ley para dar mayor respaldo a los funcionarios que tengan que tomar estas decisiones. La siguiente invitada del programa es Leonor Vázquez, viene de CN Plus. Adelante, Leonor. Buenas noches, señor presidente. Las autoridades de educación informaron que hasta el momento alrededor de 38 establecimientos del litoral fueron afectados a causa de las lluvias y está previsto que el próximo 4 de mayo inicie el periodo del año lectivo en la costa. Me gustaría saber cuál es el plan de acción para el periodo de clases en la región costa frente a la etapa invernal. Bueno, aquí tenemos a nuestra subsecretaria de Educación, pero le diría que 38 todavía es una cifra marginal, ¿no? ¿Cuántos debe haber establecimientos haber en la costa? Unos 4.000. Sí, señor presidente, 4.700. Y están 38 afectados, ¿no? Por supuesto, pues los afectados habrá que intervenir, habrá que prepararlos para entrar a clase. Ojalá lo logremos, si no habrá que tener planes de contingencia. Pero dejo a Valentina en la palabra. Buenas tardes. Los datos que tenemos hasta las 4 de la tarde del día de hoy reflejan que tenemos 57 instituciones afectadas. Las más graves son 33 con inundaciones, sobre todo en lo que corresponde a la zona 7, y 6 aisladas. Básicamente estas 57 instituciones representan aproximadamente el 0,61% de las instituciones educativas. Cabe recalcar que nuestro inicio de clases es para el 4 de mayo en Educación General Básica y Bachillerato y el 1 de junio para Educación Inicial. Actualmente estamos trabajando justamente en recuperar la infraestructura que se ha perdido, sobre todo en el caso de las inundaciones. Existen también instituciones que están aisladas, pero ya, no existe una afectación como tal en la infraestructura, sino en el acceso a la infraestructura. Recordemos que existen todavía en las zonas rurales establecimientos que no tienen un acceso de primer orden en la actualidad. ¿Qué estamos haciendo para remediar aquello? ¿Se está interviniendo? Sí, actualmente ya se está interviniendo. El Ministerio de Educación tiene un fondo destinado de aproximadamente 13 millones de dólares. En caso de que la emergencia lo amerite, se utilizará. En este momento lo estamos utilizando en estas 57 instituciones. Y el 20 de abril procederemos a tener una nueva evaluación conjunto con el Ministerio del MIES, el Ministerio de Salud, también la Secretaría Nacional de Riesgos, y determinaremos en qué casos se debe de suspender el inicio de clases, no más de 15 días. Bueno, Valentina, también conocida como Jennifer Lawrence, los Juegos del Hambre.
Muy amable, señor presidente. Para las personas que nos siguen por la radio, es Valentina Rivadeneira, subsecretaria distrital de Educación. Pidamos ahora la presencia de José Luis Calderón, él viene por TC Televisión. Adelante, José Luis. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Guayas y específicamente Guayaquil no han tenido una planificación urbanística durante décadas y un motivo que provoca las invasiones. El municipio que tuvo que controlarlas, según el COTAC en su artículo 458, no hizo nada y ahora aparece con ayuda humanitaria. Según usted, señor presidente, ¿a qué razones podría deberse la inexistente planificación urbanística durante los gobiernos anteriores e incluso el actual? Gracias. En honor a la verdad, no ha sido solo el caso de Guayaquil. Este ha sido un problema generalizado con algunas honrosas excepciones. Cuenca, Loja, algo Quito, pero Quito también ha tenido invasiones. No se ven de la manera tan drástica como se ve en Guayaquil, porque por cuestiones climáticas tienen que ser construcciones más sólidas, pero hay muchísimos barrios producto de las invasiones que afean nuestra ciudad, nuestras ciudades. O sea, nuestras ciudades son bonitas no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros, que deterioran las condiciones de vida de la gente. No es lo mismo que la gente se asiente en lotes con servicio, agua potable, alcantarillado, etcétera, y construya su casita y pague poco a poco esos servicios y desde el principio viva bien, a que invada en un manglar, en un lodazal, en un barranco y empiece la lucha, la resistencia, 30 años para obtener esa agua potable, que al final la va a obtener, muy probablemente, pero a qué costo y después de cuánto sacrificio. Estarán décadas sin esos servicios. Entonces es un absurdo, eso hay que terminarlo. Claro, el caso más grave es Guayaquil, también Durán. Durán es tal vez 3/5 partes de Durán, invasiones, y terrible, ¿eh? En zonas inundables, etcétera. En todo caso, usted ha citado el COTAC, porque la falsedad en la política ecuatoriana está tan instalada que con qué descaro dicen esto es cuestión del gobierno nacional. No, esto era cuestión de los gobiernos municipales. Ellos tenían la capacidad de evitar las invasiones. ¿Por qué nunca lo hicieron? Porque era la indolencia, tiene costo. Usted ve los periodicazos que hemos recibido, las quejas de derechos humanos, etcétera, por hacer cumplir la ley, ¿se imagina? Y también había clientelismo político, pues no nos engañemos. ¿Quiénes han sido los más grandes traficantes de tierra de este país? Jaime Toral, Sergio Toral, vaya, vean, pues, en las sesiones solemnes del municipio social cristiano, cómo estaban en primera fila. No nos engañemos. Eran las bases social cristianas, eran los mimados social cristianos. Entonces con nosotros se ha acabado todo eso. Entonces seguiremos con tolerancia cero a las invasiones, pero digan lo que digan los titulares de cierta prensa, pseudos defensores de los derechos humanos, en realidad están atentando contra los derechos humanos de esa gente, porque no son invasiones espontáneas, son organizadas, ahí hay traficantes de tierra, estamos investigando todo aquello. Es para explotar a los pobres, para excluir a los pobres. Los condenan al círculo perpetuo de la pobreza, porque van a tener que estar demandando siempre migajas. Venga a ponerme el agua potable, venga a ponerme el asfaltado, venga a ponerme la línea de bus, venga a ponerme la electricidad. Y así nunca a los que viven las invasiones son los que más altos impuestos pagan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el agua en tanquero cuesta 5 veces más que el agua entubada. El pasaje cuesta mucho más. No se puede construir en escuelas públicas porque no son terrenos legales. Entonces está la escuela privada de la moza del traficante y es pagada y de pésima calidad. Entonces todo cuesta 10.000 veces más. Entonces no es que ayudan a los pobres, oprimen a los pobres. ¿Ok? Entonces, aunque no crean, lo que le estoy diciendo es verdad. Vaya a investigar. En Sergio Toral, vaya a investigar de quién eran las escuelas privadas. Prohibido olvidar, compañero. ¿Ok? Esto suena hasta risible, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo son ejemplos reales. Hasta las mozas de los traficantes tenían las escuelas privadas y cobraban por una basura de educación. En todo caso, ¿por qué no se hizo lo que se tenía que hacer? Porque así ha sido el país, así ha sido el nivel de politiquería de este país. Pero lo que molesta es que cuando viene un gobierno serio, que hace lo que tiene que hacer e incluso lo que no le corresponde hacer, pero en función del bien común, ese es el que aguanta los titulares, la victimización, que los derechos humanos, que somos los malos, etcétera. Ya basta, le insisto. Nadie espera aplausos por cumplir con su deber, pero tampoco tanta pantomima, tanto teatro, tanta irresponsabilidad, tanta insensatez. O sea, pretender que ahora las invasiones no han sido malas. Más aún, en el caso anterior, de la semana anterior, que son invasiones en zona protegida. Están destrozando los manglares de Guayaquil. Si yo hiciera eso como gobierno, le
aseguro que esa misma gente me estaría demandando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte de la Haya, por ecocidio, por delito ambiental, etc. Ahora que tratamos de evitar eso, somos nosotros los malos que atentamos a los derechos humanos. Ya basta de tanta doble moral. No sé si Julio César, nuestro secretario contra asentamientos ilegales, tiene algo más que añadir. Bueno, sí, presidente, tan solo reafirmar lo que usted ha mencionado, la información con la creación de la Secretaría Técnica, en las inspecciones que hicimos en los municipios, completamente precaria, ínfima, no existía información para poder elaborar una política pública sobre asentamientos humanos irregulares, fue preciso el levantamiento de información. Actualmente contamos nosotros en nuestros registros 895 asentamientos humanos irregulares en todo el país, y muchos de ellos en zonas de riesgo, en quebradas a nivel nacional, pero sí, la característica más fuerte se da en las provincias del litoral. Muy amable Pero seguirán los desalojos. Tolerancia cero, preparen los titulares que quieran, pero tolerancia cero a las invasiones. La historia no jugará, compatriota. Gracias, señor presidente. También escuchaban a Julio César Quiñones, el secretario técnico de Prevención de Asentamientos Irregulares. Vamos a continuar recordándoles que este programa lo ven y lo escuchan en tiempo real. Tyron Lino viene por el Ecuador TV. Adelante, por favor, Tyron. Hola, gracias, Rodrigo. Señor presidente, autoridades, buenas noches. Economista, ¿cómo ve usted la actuación del ex banquero Guillermo Lasso en los procesos de socialización que se cumplen de la enmienda de la Constitución? Sobre todo porque estos eventos suscitan enfrentamientos. Puro show, pues, pero además no le sale natural, queda en ridículo. O sea, quiere ser el político de barricada y no le sale. Pues. Alguien que vive en una ciudad amurallada, con lagos artificiales, que solo conocen su Mercedes de San Borondón al Banco de Guayaquil y el Banco de Guayaquil a San Borondón, y creerse político barricada no le sale, queda en ridículo. Pero en todo caso todo es una pantomima, porque para eso presidente de la socialización, para que puedan participar racionalmente, pues sin hacer ese show, pero lo que quieren es tener cámaras y ver si consiguen un votito más ahí. Yo lo que sí les puedo asegurar es que el Lasso nunca va a ser presidente con el carisma que tiene. Nunca va a ser presidente de este país. Pero todo es show, pantomima. Lo que sí molesta es cómo se engaña a la gente, ¿no? Porque están transmitiendo la idea de que la reelección indefinida significa, si se aprueba, que yo seré presidente siempre. La reelección indefinida permite que yo sea candidato. Quien me hace presidente es el pueblo ecuatoriano, sus votos. Y ese derecho es el que le quieren robar a esta gente con engaño. Entonces eso sí molesta. Pero yo creo que el pueblo ecuatoriano se da cuenta de aquello y, bueno, y ya es la parte legal si cabe una consulta o no, pero si la logran, nos enfrentamos en las urnas y los venceremos nuevamente. Pero recuerden, la verdadera consulta popular será febrero de 2017, y ese es el derecho que le quieren robar al pueblo ecuatoriano, y con engaño, que la enmienda significa que yo seré siempre presidente. No, la enmienda me permite ser candidato, es el pueblo ecuatoriano que me hace o no presidente. Vayamos con Narcisa Rendón, del Comercio. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor presidente, y a todos los presentes. Hace tiempo, usted condicionó la presencia de Cuba en Panamá para asistir a la Cumbre de las Américas. Confirmada la presencia de Raúl Castro a esta Cumbre de las Américas, hay otro tema en conflicto, por citarle uno, el caso de Venezuela. En una cumbre de esta naturaleza, las posiciones son aún más complejas por la diversidad. Estados Unidos, sin duda, es un actor importante, seguido de Brasil y México. Mi pregunta es, ¿hay alguna posición conjunta entre autoridades, entre presidentes, para referirse a Venezuela? ¿Y qué opinión tiene usted sobre los 21 expresidentes que presentarán el 9 de abril una declaración en la que piden la libertad a los presos políticos? Libertad a los presos políticos. Aquí también recuerda que Villavicencio es preso político, perseguido político. Vaya, vea cuántos juicios ha tenido, y por todo. O sea, son políticos que cometen delitos, pero esa es la campaña publicitaria, ¿no? Otro Clever Jiménez, ¿no? Perseguidos políticos. Presentan una demanda falsa, una acusación falsa ante el fiscal, acusándome criminal de lesa humanidad. Es mentira que piden investigar el 30S. Ellos aseveran hechos inexistentes y me acusan de criminal de lesa humanidad. Se demuestra que es maliciosa y temeraria la demanda. Eso es un delito, pero son perseguidos políticos. No, son políticos delincuentes, eso es otra cosa. Entonces ya basta de eso. ¿Quién le pide cuentas a Estados Unidos por los 5 cubanos que tuvo tanto tiempo presos? ¿Acaso eso no eran, eso sí, perseguidos políticos? Entonces ya basta de esto. No hay que inmiscuirse en la soberanía de otros países, sobre todo con cosas tan dudosas. Entonces esos 21
presidentes, creo que eran 19 antes, con contadas excepciones, entre todos no hacen uno. Son la vergüenza de América Latina, muchos de ellos. Empezando por Osvaldo Hurtado, que firmó por Ecuador, que firma cualquier cosa para ver si alguien le hace algún caso. Sobre posiciones conjuntas, por supuesto que hay. Ya ha habido la injerencia descarada de Estados Unidos, porque más allá de presos políticos, no presos políticos, más allá de que nos caiga bien o mal el gobierno de Venezuela, no puede, atenta contra el derecho internacional, aplicar sanciones unilaterales a un país. No existe eso en derecho internacional. Entonces lo que ha hecho Estados Unidos y Obama es ilegal por los 8 costados, ¿no? Entonces ha recibido la respuesta unánime de UNASUR y CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, diciendo usted no puede hacer esto. Entonces ya hay posiciones comunes. Esas posiciones comunes se ratificarán una vez más en la cumbre, ya en forma más directa y probablemente de parte de algunos países como Ecuador de forma más radical, porque nosotros no tenemos miedo de llamar las cosas por su nombre. Señor presidente, hay una última pregunta. Nelson Cornejo, de Radio Cenit. Por favor, Nelson. Gracias, Rodrigo. Presidente, buenas tardes. Autoridades, buenas tardes. Presidente, el día jueves 9 de abril se va a tratar en la Asamblea Nacional el tema del proyecto de ley orgánica de prevención integral de drogas y uso de sustancias catalogadas como sujeta a fiscalización. Dentro de este proyecto, dentro del debate que tendrá el informe preparado por la Comisión de Derecho de Salud presidida por el asambleísta Carlos Velasco, habla de que este control debería ser ejercido por el presidente de la República, para que tenga más responsabilidad y por su responsabilidad mismo como constitucionalmente se le da. Y se crea la Secretaría Técnica para el Control de la Sustancia. ¿Cuál es la posición o cuál es la postura del gobierno central en este tema, presidente? Buenas tardes. No recuerdo si fue iniciativa nuestra esa reforma, pero estamos totalmente de acuerdo, eso es lo que le he dicho al país. Todo el mundo nos presiona a nosotros para el control del narcotráfico, la lucha contra las drogas, y estrictamente hablando, ese control está en manos de la Procuraduría. CONCEP depende de la Procuraduría, no del Gobierno Nacional. Gracias a la comprensión del Procurador, a una amistad, a un gran entendimiento, coordinación, estamos trabajando en conjunto. Pero insisto, formalmente el CONCEP, el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes, pertenece a la Procuraduría. Entonces lo que está haciendo esa ley es rectificar esa anomalía, ese error institucional. Porque es claro que debe estar eso en manos del gobierno central, además de que la lucha contra las drogas es algo multidimensional, es un problema de seguridad, pero es un problema de justicia, es un problema de salud, es un problema de educación, es un problema de inclusión, y todos son áreas, sectores de responsabilidad del gobierno nacional. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con la reforma que usted ha mencionado, no recuerdo si fue solicitud nuestra mismo, pero es lo que hemos estado buscando para tener mucha mayor fortaleza para enfrentar este grave problema que es el narcotráfico. No recuerdo que el gobierno nacional haya presentado alguna iniciativa al respecto. No sé si hay alguien aquí. Bueno, esperemos a ver cómo está el proyecto. Sin embargo, ahí existe, es una de las tantas hipocresías, no una inconsistencia. Que no se sanciona el consumo, pero sí la producción. ¿Y cómo se consume si no hay producción? Sin embargo, hay que ver cómo está el proyecto, ¿no? Ya verán los titulares mañana, ¿correcto? ¿De acuerdo con la producción? No, no es eso. Hay que ver cómo está el proyecto, ¿no? En principio no hemos nosotros mandado eso por iniciativa del Ejecutivo, entonces es iniciativa legislativa, veremos cuál es la posición de los legisladores. A ver, Cecilia. Prende. Cecilia Vaca, nuestra ministra de Desarrollo Social. Las reformas solo se hacen sobre la institucionalidad, justamente para que podamos tener una mejor coordinación y articulación entre los distintos miembros del Ejecutivo. Entiendo que se mantienen las otras competencias que tenía el CONCEP justamente sobre temas de control, que van también ligados al sistema y a la coordinación del sector de seguridad. Pero las reformas de ley trabajan sobre todo sobre el tema institucional. Sí, pero el periodista está afirmando que también se está tratando la legalización de la producción, el cultivo. Eso no conozco. No, eso no sé. Lo que sí le digo es que es una inconsistencia que esté despenalizado el consumo y penalizada la producción. Si se consume, debe haber producción. Si no, ¿cómo se consume? La Secretaría Técnica estará adscrita a la Presidencia de la República y ejercerá facultades de coordinación, seguimiento y evaluación en el cultivo, producción, comercialización, distribución de
Claro, pero precisamente, o sea, cuidado que si hay drogas legales, ¿ah? Ya ahorita hay drogas legales, y todo eso es responsabilidad del CONCEP, ¿ya? Entonces son las competencias actuales, ahí no hay nada nuevo, en eso no hay nada nuevo, ¿ok? Señor presidente, le decía que estamos concluyendo el programa. Queremos agradecer su gentileza, su tiempo a los señores ministros, señoras ministras, autoridades, a los periodistas y a ustedes, amigos que están en la televisión y en la radio escuchando este conversatorio con el presidente. Hasta la próxima, señor presidente. Una buena tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.